La invasión aliada de Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial se lanzó el 6 de junio de 1944. Con el desembarco simultáneo de las fuerzas estadounidenses, británicas y canadienses en 5 playas diferentes en Normandía, Francia, desde nuestro punto de vista de muchas décadas, la monumental invasión se desarrolló sin problemas de acuerdo con un plan meticulosamente detallado. Con casi 160.000 hombres y miles de barcos y aviones perforando las defensas nazis, para comenzar una marcha inevitable e imparable hacia la victoria. 6 de junio 1944, Operación Overlord. En realidad, sin embargo, la Operación Overlord fue una pesadilla política y logística casi imposible de concebir y ejecutar, con el alto mando aliado sopesando y descartando muchas opciones para los lugares de desembarco, fechas y equipos, luego reuniendo el plan de batalla definitivo en secreto. A mediados del verano de 1943, un año antes de la invasión angloamericana de Normandía, que llevaría a la liberación de Europa Occidental, las Fuerzas Armadas de la Wehrmacht de Adolf Hitler todavía ocupaban todo el territorio que había ganado en las campañas de Blitzkrieg de 1939 a 41 y la mayoría de sus conquistas rusas de 1941 a 42. También conservaba su punto de apoyo en la costa de África del Norte, adquirido cuando había acudido en ayuda de su aliado italiano en 1941. Las contraofensivas rusas, comenzando en la batalla de Stalingrado, habían retrocedido el perímetro de la Europa de Hitler en el este. Sin embargo, él y sus aliados aún controlaban la totalidad de la Europa continental, excepto por la neutral España, Portugal, Suiza y Suecia. No obstante, la economía bélica nazi, aunque superada por el creciente poderío estadounidense, sobrepasaba a la británica y soviética, salvo en la producción clave de tanques y aviones. Sin la intervención directa de los aliados occidentales en el continente, una intervención que se centraría en el compromiso de un gran ejército estadounidense, Hitler podría contar con prolongar su dominio militar durante años por venir. Ideas iniciales. 500 desde 1942, el líder soviético Joseph Stalin había estado presionando a sus aliados, el presidente de los Estados Unidos, Franklin 500 Roosevelt, y el primer ministro británico Winston Churchill, para montar un segundo frente en el oeste, pero era imposible bajo las circunstancias. El ejército de América aún estaba en formación, y las embarcaciones necesarias para transportarlo a través del Canal de la Mancha todavía no habían sido construidas. Churchill rechazó la solicitud de Stalin porque sentía que incluso con la ayuda estadounidense, los británicos no tenían fuerzas adecuadas para tal ataque, y deseaba evitar costosos asaltos frontales como los que habían ocurrido en Somme y Passchendaele en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Gran Bretaña había comenzado a preparar planes teóricos para un regreso al continente principal poco después de la retirada de Dunkerque, Francia en 1940, y los estadounidenses inmediatamente después de que Hitler declarara la guerra a los Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941, habían comenzado a elaborar su propio calendario. Se presentaron 2 planes tentativos: Operación Roundup, desembarcando en las playas del norte de Francia en la primavera de 1943, y Operación Sledgehammer, la toma de un puerto francés en el otoño de 1942, pero los británicos no los consideraron prácticos ni con probabilidades de éxito. En cambio, los aliados expandieron su actividad en el Mediterráneo, lanzando la invasión del norte de África francés en noviembre de 1942, Sicilia en julio de 1943 y la Italia continental en septiembre de 1943. Estas campañas proporcionaron a los militares occidentales una valiosa experiencia en la guerra anfibia. En la conferencia Trident en Washington, en mayo de 1943, Churchill y Roosevelt tomaron la decisión de lanzar una invasión a través del canal en el próximo año. El teniente general británico, Frederick E. Morgan, fue nombrado jefe de Estado Mayor, comandante supremo aliado, COSAC, para iniciar la planificación detallada.
Fue él quien propuso Normandía como el lugar para el desembarco. Planificación y práctica. La planificación de la Operación Overlord y su implementación el 6 de junio de 1944 involucró muchos componentes diferentes. Uno fue la presencia de un liderazgo capaz, encargado de tomar decisiones como cuántos hombres desembarcarían en cada playa y qué barcos utilizarían para cruzar el Canal de la Mancha. El liderazgo aliado también tuvo que dedicar considerable atención a cuestiones como la logística de suministros para garantizar suficiente comida y medicina y el establecimiento de líneas seguras de comunicación. Todo debía estar listo antes de desembarcar en Normandía, incluso antes de que las naves zarparan de Gran Bretaña para cruzar el Canal de la Mancha. Después de que los aliados decidieron que Normandía sería el punto de invasión y establecieron una fecha para mayo de 1944, nombraron a Dwight Eisenhower como comandante supremo aliado de la Fuerza Expedicionaria Aliada. El general decidido enfrentó una tarea enorme y solo tuvo unos pocos meses para planificar la operación en la que muchos depositaron sus esperanzas para poner fin de manera decisiva a la Segunda Guerra Mundial. Trabajar con las diversas personalidades y el liderazgo aliado hizo su trabajo más difícil. Él y el presidente Roosevelt no siempre estuvieron de acuerdo, e incluso Eisenhower tuvo dificultades a veces en su relación con Winston Churchill. Cuando se acercaba el 500 IA, Eisenhower logró convencer al primer ministro británico de que no podía acompañar a las tropas invasoras a través del Canal de la Mancha hacia Normandía durante el desembarco. Incluso con un liderazgo excepcional, la planificación y la práctica para una invasión tan grande no siempre se desarrollan sin problemas. Eisenhower y los líderes aliados pospusieron el 500 y a 500 hasta el 5 de junio. Posteriormente, pospusieron la invasión una última vez, solo unos días antes de la implementación debido al mal tiempo. La falta de embarcaciones de desembarco y suministros terminó con la esperanza de lanzar una invasión al sur de Francia, Operación Dragoon, al mismo tiempo que la Operación Overlord. Dragoon se pospuso hasta más tarde en el verano. Incluso el ensayo de la invasión encontró problemas. El 28 de abril de 1944, el ejercicio Tigre se llevó a cabo en la costa británica de Slapton Sands. Los cebotes alemanes interceptaron el gran convoy y golpearon 3 barcos con torpedos. Casi 1000 hombres murieron en el hundimiento o daño de los 3 LSTs. En medio de la trágica pérdida de vidas, en el ensayo, el liderazgo aliado temía que algunas tropas pudieran haber caído en manos alemanas durante el ataque, y casi cambiaron detalles importantes de la operación. El secreto era tan vital que las familias desconocían cómo murieron sus seres queridos. Una madre británica no supo cómo murió realmente su hijo hasta 40 años después, mientras veía un documental sobre el ejercicio Tigre y establecía una conexión entre las fechas. A pesar del desastre, la Operación Overlord permaneció en secreto. Defensas alemanas. En noviembre de 1943, Adolf Hitler, consciente de la amenaza de una invasión a lo largo de la costa norte de Francia, puso al mariscal de campo Erwin Rommel a cargo de liderar las operaciones de defensa en la región de... Aunque los alemanes no sabían exactamente dónde golpearían los aliados, Hitler encargó a Rommel terminar el Muro Atlántico, una fortificación de 2.400 millas de búnkeres, minas terrestres y obstáculos en la playa. Rommel creía que la costa de Normandía podría ser un posible punto de desembarco para la invasión, por lo que ordenó la construcción de extensas obras defensivas a lo largo de esa costa. Además de emplazamientos de armas de concreto en puntos estratégicos a lo largo de la costa, ordenó que se colocaran estacas de madera, trípodes de metal, minas y grandes obstáculos antitanque en la playa para retrasar la llegada de las embarcaciones de desembarco e impedir el movimiento de los tanques. Esperando que los aliados desembarcaran en mareas altas para que la infantería pasara menos tiempo expuesta en la playa, ordenó que muchos de estos obstáculos se colocaran en la marca de marea alta. Enredos de alambre de púas, trampas explosivas y la eliminación de la cobertura del suelo. El acercamiento fue peligroso para la infantería.
Rommel ordenó triplicar el número de minas a lo largo de la costa. La Alemania nazi tenía a su disposición 50 divisiones en Francia y los Países Bajos, con otras 18 estacionadas en Dinamarca y Noruega. 15 divisiones estaban en proceso de formación en Alemania, pero no había reserva estratégica. Rommel, creyendo que su mejor oportunidad era detener la invasión en la costa, solicitó que las reservas móviles, especialmente los tanques, se estacionaran lo más cerca posible de la costa. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, el general Leo Geir von Schweppenberg, comandante del Grupo Panzer Oeste, y otros comandantes superiores creían que la invasión no podía ser detenida en las playas. Hitler tomó la decisión final. Dejó 3 divisiones bajo el mando de Gerd y le dio a Rommel el control operativo de 3 divisiones de tanques como reservas. Hitler tomó el control personal de 4 divisiones como reservas estratégicas que no se utilizarían sin sus órdenes directas. Los alemanes también monitoreaban el clima y creían que ninguna invasión podría ocurrir a principios de junio debido a los mares agitados que dificultarían o imposibilitarían las operaciones navales, y la poca visibilidad mantendría a los aviones en tierra. Von Rundstedt creía que los aliados requerían 4 días seguidos de buen clima, y sus pronosticadores afirmaron que esto no ocurriría a inicios de junio. Debido a que la inteligencia aliada podía leer el mensaje alemán en el que von Rundstedt hacía esta predicción, Eisenhower sabía que podría lograr una sorpresa si daba la orden de invasión al comienzo del mes. Engaño aliado. Para darle a Overlord la mejor oportunidad de éxito, los planificadores aliados pensaron que sería útil establecer operaciones de señuelo para engañar o confundir a los alemanes. El nombre en clave para este engaño fue Operación Fortaleza y consistió en muchas partes diferentes. Fortaleza Norte implicó una acumulación simulada de fuerzas aliadas en Escocia para engañar a los alemanes, haciéndoles pensar que la invasión estaría dirigida a Noruega. Mientras tanto, Fortaleza Sur intentó convencer a los alemanes de que la invasión a través del canal vendría no en Normandía, sino en Pas de Calais, en el norte de Francia. Esta no fue la primera vez que los aliados utilizaron el engaño para ayudar en las operaciones militares, pero sería uno de los usos más exitosos de este tipo durante la Segunda Guerra Mundial. Fortaleza Sur creó el falso grupo del primer ejército de los Estados Unidos. Este grupo tenía su base en el extremo sur de Gran Bretaña, justo al otro lado del canal desde Pas de Calais, y consistía en 11 divisiones imaginarias. Los aliados suministraron a este grupo con equipo falso, como tanques inflables, y dieron señales de radio falsas y comandos de movimiento para hacer creer a los alemanes que una gran fuerza de invasión se estaba formando en la zona. Por la noche, los hombres reproducían grabaciones de motores de avión arrancando con un altavoz. Las luces de los automóviles se pusieron en carros y los hombres corrían por pistas falsas para simular despegues y aterrizajes de aviones. 500 durante el día, los aviones no eran más que lona y tubería. El impacto de la Operación Fortaleza jugó un papel clave en el éxito de los desembarcos del 500 y A-500. Las tropas alemanas, que podrían haberse opuesto a los desembarcos en Normandía, en cambio se mantuvieron en Noruega o en Pas de Calais. Desembarcos. Al amanecer del 500, IA-500 barcos y embarcaciones de desembarco estadounidenses y británicos transportaban cerca de 160.000 tropas. Se encontraban frente a las playas de Normandía. El bombardeo naval preliminar comenzó a las 05:45 y continuó hasta las 06:25 desde 5 acorazados, 20 cruceros, 65 destructores y 2 monitores. La infantería empezó a arribar a las playas cerca de las 06:30. Las aguas frente a las playas de desembarco de United States, Utah, Omaha y las británico-canadienses Gold Juno Sword habían sido divididas en áreas de descarga de transporte, canales y áreas de apoyo de fuego y carriles para las embarcaciones de asalto. Los buques de guerra bombardearon las fortificaciones costeras enemigas y los puntos fuertes, seguido de ataques aéreos tácticos. En cada ola de ataque inicial, los LCTs, embarcaciones de desembarco de tanques,
llevaban tanques anfibios especiales para brindar apoyo de fuego de infantería inmediato al llegar a tierra. Las patrulleras servían como embarcaciones de control frente a cada playa. Los destructores y otros pequeños buques de guerra estaban listos para proporcionar apoyo de fuego y las embarcaciones de desembarco, cargadas, avanzaban desde su línea de partida, Dixieland, hacia las playas. Los desembarcos de Normandía implicaron la invasión marítima más grande de la historia, con casi 5.000 embarcaciones de desembarco y asalto, 289 buques de escolta y 277 dragaminas. Aceleraron el fin de la guerra en Europa, atrayendo a grandes fuerzas del eje lejos del frente oriental, que de otra manera podrían haber ralentizado el avance soviético. La apertura de otro frente en Europa occidental fue un tremendo golpe psicológico para el ejército de Alemania, que temía una repetición de la guerra de dos frentes de la Primera Guerra Mundial. Los desembarcos de Normandía también anunciaron el inicio de la carrera por Europa entre las fuerzas soviéticas y las potencias occidentales, que algunos historiadores consideran el inicio de la Guerra Fría. Si te gustan estos videos, suscríbete a nuestro canal y recibe notificaciones de nuevos episodios. Para más contenido interesante sobre historia militar, consulta nuestra biblioteca de videos.